Bueno, y cita Carpentier 1979. Bueno, pues estos instrumentos se exhiben en un grabado de la obra de Gumilla. Allí la jarra se describe en los mismos términos usados en Los Pasos Perdidos. Luego resonó repentinamente una inaudita multitud de instrumentos fúnebres que jamás habíamos visto ni oído. Se salta un poco. La tercera clase resulta de unos cañutos largos cuyas extremidades meten en una tinaja vacía de especial hechura. Y ya no hallo voces, qué desastre de lectura de hoy, y ya no hallo voces con qué explicar la horrorosa lobreguez y funesto murmullo que del soplo de las flautas resulta y sale de aquellas tinajas. Bueno, Gumilla, 1791. Hay algo maravilloso en este realismo mágico, pero vamos, el realismo mágico es algo que podemos retrotraer como muy poco en la contemporaneidad a La piel de Zapa de Balzac, que es desde luego una obra de realismo mágico como lo son las de Poe, las de Gogol y las de Dickens. El realista Dickens, por supuesto, es un realista mágico. Los cuentos del Club Pickwick son un realismo mágico en su mayoría. Pues algo enormemente mágico es que leamos algo que nos parece fantástico, inventado, absurdo, soñado, y luego lo veamos en un manual, además con grabados del siglo XVII, del siglo XVIII. Ese mismo realismo mágico del que usa Karel Čapek en La guerra de las salamandras, porque empieza con algo que nos parece plena ficción, pero es de un tratado científico, es de un tratado científico de esta maravillosa ilustración. En lo que respecta, sigue el artículo, a Humboldt, en sus páginas se encuentra una noticia sobre petroglifos asociados al mito tamanaco de Amalivaca. Las marcas de piedra habrían sido trazadas al paso de la piragua Arca cuando el nivel de las aguas casi emparejaba las cimas rocosas, que concuerda con la explicación que sobre el hecho le es ofrecida al musicólogo por sus compañeros de viaje. Por lo demás, el explorador alemán habla específicamente de cierto accidente geográfico ligado al mítico personaje, y esto es lo que dicen Humboldt y Bonpland. En esta cueva de la llanura de Maita enseñan también una gran piedra que, según los indios, fue un instrumento musical de Amalivaca, su tambor, al que no siempre se alude en otras versiones de la historia del diluvio orinoquense, sigue el estudioso que publica en la revista Bogotana. O sea, esto que cuenta Humboldt no aparece en todas las versiones, y que Carpentier dice incluye en los primeros párrafos de los advertidos, como acabamos de ver, y lo cita: poco queda por argumentar a favor del vínculo entre el cubano y el alemán, si se tiene en cuenta la confesión de Carpentier. Claro, esto ya es lo definitivo. Si se tiene en cuenta la confesión de Carpentier en una entrevista concedida a Ramón Chao, de que la leyenda de Amalivaca que señala Humboldt lo había dejado asombrado. Carpentier, citado en Chao, 1985. Bueno, pues está claro que el motor del cuento es la lectura de von Humboldt y Bonpland. Bueno, pues esto es el primer volumen, y debo decir que no le había lo había comprado con toda la colección, y pensaba que se estaban tomando mucho más espacio, que era letra más gorda y que aquí habría poco, lo esencial, porque yo esperaba la narrativa. No esperaba, me acabo de dar cuenta, no esperaba que estuviera la correspondencia. Por una vez dan mucho más de lo que prometen. Así que vamos a ver qué hay en el segundo, porque yo, la verdad, es que ni lo había abierto porque pensaba que este volumen contendría el reino de este mundo y que el último tendría el acoso y poco más. Pero bueno, bien, una sorpresa grata por una vez con esta colección, porque desde luego, o con la de Aguilar, porque la obra completa de Rubén Darío, que yo creo que es la que empezó a sacar precisamente Galaxia Gutenberg, y no terminó, y dicen obra completa, pero es solo la obra completa poética. Desde luego la obra completa en esta colección de Cortázar es un auténtico desastre, es una miseria absoluta, de la que me desquito con, además de Cortázar no dejan de salir inéditos, de la que me desquito desde luego con esta edición, que me da más de lo que yo creía que ofrecía. En el segundo volumen tenemos La aprendiz de bruja, concierto barroco con su apéndice, que no sé si llegará hasta el extremo de tener reproducidas
las partituras, la portada que hemos visto, apéndice 185. Sí, caramba, sí, o sea, es completísimo, porque sí, igualmente tiene el Moctezuma de Vivaldi, igual, reproducido facsimilarmente, así que ninguna queja, o sea, muy bien, está todo. Concierto barroco, el arpa y la sombra y el siglo de las luces. Y sobre el siglo de las luces, bueno, ahora dudo si es el reino de este mundo o el siglo de las luces, donde está esta figura que se parece a, bueno, esta figura narrativa que podríamos llamar catafórica, y esta figura clerical que se parece a la de Fanny y Alexander. No sé ahora si puede ser más bien el siglo de las luces. Ahora ya dudo. Mezclo las dos historias, pero sí que sé que película me parece solo hay sobre el siglo de las luces. No recuerdo quién es el autor. Ahora mismo, bueno, no tengo internet, he leído esto porque lo tenía guardado. No puedo buscarlo, y mejor, porque no necesito saber el nombre. Creo que solo hay una película sobre el siglo de las luces y no hay que verla. Hay que evitar verla por todos los medios. Sale en ella Paco Raval, pero Paco Raval está ahí de decoración hace muy poco, o sea que ni siquiera por la presencia de Francisco Raval merece la pena todo aquello. O sea, sale muy poco y casi como podría salir en un documento, como podría salir como material de archivo en un documental. O sea, casi no sale. El siglo de las luces es para mí un buen ejemplo de que el cine sudamericano, el cine iberoamericano durante mucho tiempo ha sido malísimo. No ha sabido estar a la altura de la narrativa hispanoamericana ni tener sus ritmos. Estoy pensando, por ejemplo, en Un señor muy grande con unas alas enormes, comparado con el cuento. ¡Qué horror! ¡Qué cutrez! Y así con muchísimas otras grandes obras. Bueno, pues el siglo de las luces ha tenido una adaptación cinematográfica desastrosa, lentísima y además con momentos de vergüenza ajena. Como cuando las negras asisten a la guillotina abre la novela, la guillotina es el protagonista de esta novela, más allá de los hermanos. Cuando las negras están viendo el funcionamiento de la guillotina, están asistiendo a ejecuciones, en la novela están comiendo tan plácidamente, están hablando de sus cosas, y en la película tenemos una larguísima escena interminable que da vergüenza ajena, en donde las negras están gritando, desesperadas, doloridas por el espectáculo, que en la novela les da igual, que les resulta completamente igual a estas negras. Hay unas negras que salen y gritan en la película. Bueno, pues esto, además de ser vergonzoso, lamentable, mal cine, mala narración, además es falso, y resulta falso de todo punto. Además es una falsificación ideologizada para no presentar a estas negras como sin compasión o sin remordimientos. Es de una falsedad tanto artística como histórica como moral que da asco, ¿no? Es una película que tengo anatemizada. Yo no quiero volver a verla. La vi esperando algo parecido al libro y no es algo parecido al libro ni por asomo. Bueno, este pequeño excurso, esta pequeña anotación a propósito del siglo de las luces. Bien, claro, sí, aquí está lo que yo esperaba, simplemente las novelas. Y por último, en el tercer volumen, pues ojalá estén los ensayos. Bueno, ojalá, me he comprado esta edición por 2 euros porque pensaba que no los tenía perfectamente... No están los ensayos. Aquí está el recurso del método, la consagración de la primavera y ya está. Sí, esto se parece más a... Vale, al final no se diferencia en tanto de lo que yo me esperaba. Y bueno, pues al margen de las ediciones de lujo que pueda haber, pero al final la reproducción facsimilar de la edición de la obra de Vivaldi está igualmente. Bueno, pues ya digo, estos ensayos, esta colección es muy recomendable y a mí me ha llamado desde luego la atención el artículo sobre Varese, que no me esperaba ni poco ni mucho. Podemos leer un poco de este ensayo. Varese en vida, página 207.
Sí, para tener una idea completa del personaje, de su muy buen gusto, por otro lado. Varese en vida. París, bueno, pertenece al libro Varese Vivant. Varese, sí, no pertenece al libro. Es que se publicó originalmente en francés, desmintiendo lo que había dicho al principio de que su obra eminentemente es castellana, pero también tiene obra en francés. Solo que se ha traducido. Aquí la traducción es de Martí Soler. O sea, bien, sí, es un escritor suizo de pleno derecho, francófono e hispanófono. Y tiene todos esos ribetes de gloria, y desde luego este artículo es muy digno de ser leído, aunque no lo estamos leyendo en su versión original, eso sí, lo estamos leyendo en la traducción de Martí Soler. En 1929, Varese soñaba con un circo inspirado en el de Barnum y Bailey, una amplia capa... Perdón, no sé, sí, ¿qué me pasa? Que vengo de dar clase y que... Una amplia carpa abigarrada con su arboladura y encordado, que tuviera un tren especial con su ristra de vagones, un circo cuyos artistas, payasos, cantantes, coristas y fenómenos se lanzaran a representar coast to coast, del Atlántico al Pacífico, a lo ancho de los Estados Unidos, un amplio misterio en un acto único, inmenso, y titulado The One All Alone. Para ello necesitaba pistas, espacios, lugares de acción. Varese concebía su enorme ópera tal como un empresario de circo puede concebir un espectáculo simultáneo de varias pistas. Indudablemente aquí encontramos trazas comunes con los grandes autores de América. El cosmopolitismo, para empezar. América es cosmopolita, aunque a muchos teóricos del marxismo el cosmopolitismo suponga un mal a evitar, hay que reconocer que toda América es cosmopolita, de grado o por la fuerza, porque los esclavos están inmersos en un cosmopolitismo en el que desde luego seguramente hubieran preferido no participar. Por supuesto que Carpentier es un gran autor de la revolución y que apoya a la revolución, y que, por ejemplo, el acoso tiene su arquitectura política, aunque en realidad no es más que una arquitectura narrativa catafórica en la que lo último aparece lo primero, un hysteron proteron, pero sí, hay algo de política allí, aunque irreconocible, tan irreconocible como el Orinoco en Los Advertidos, que si no nos dicen que es el Orinoco podríamos pensar perfectamente que es Nuevo México. Pues algo así ocurre con la ideología política de Carpentier, afortunadamente. Afortunadamente, lo arquitectónico prima sobre... Bueno, la dirección o el... Bueno, es que Ortega y Gasset distinguía entre dirección y sentido, pero al final no me... Vamos, sí, bueno, es que en realidad vendría a ser lo mismo. Interpretemos que hay una diferencia entre una vía y el sentido que se toma dentro de esa vía. Bueno, pues en Carpentier lo que importa es la vía y no el sentido que se toma dentro de la vía. Llamar a Ortega y Gasset a lo que llamara a cada parte, llamar a lo que llamara a cada parte de esta distinción, de esta dicotomía. Bien, he leído desastrosamente, lo he hecho todo de manera muy precipitada, pero yo creo que he podido quizá inyectar una dosis suficiente como para crear dependencia de este autor tan rico, tan poblado y desde luego tan instructivo sobre hechos reales, dignos de conocerse. Y claro, hemos visto Kubagua, por ejemplo, habla de Amalivaca, tenemos a von Humboldt muy literaturizado por su compañero Bonpland, que yo creo que tenía muy buen gusto y muy buena pluma. Pero al margen de los clásicos y de las fuentes primeras y primigenias a las que siempre hay que consultar, yo creo que si solo leyéramos a Alejo Carpentier tendríamos una buena mano, un acercamiento de la mejor mano y más que suficiente a la historia de América y a los vericuetos más interesantes de su literatura, música, artes plásticas, artes... Estoy pensando, por ejemplo, en la maravillosa descripción que hace de las columnas
de La Habana, las columnas de La Habana atacadas por el salitre, porque ama también la arquitectura y desde luego dedica, o sea, no solo es un experto en música, también sabe muchísimo de arquitectura y la manera en la que poetiza el salitre que se come en las arquitecturas me parece una maravilla. Es un autor del que se aprende, que es instructivo, que a veces resulta innecesariamente pedante, nada de lo que podría llamar, nada de lo que podría haber contentado a Cervantes cuando en El Quijote le dice Maese Pedro a su muchacho, aunque Maese Pedro es una figura caricaturesca, pero entendemos que Cervantes está con el canto llano y con el no encumbrarse, y es partidario de no encumbrarse. A veces Carpentier se encumbra demasiado, no le hubiera gustado a Cervantes, le hubiera gustado a Tirso de Molina cuando se pone a hacer... Incluso hay que reconocer que la prosa de Alejo Carpentier es mucho más sencilla y menos barroca que la prosa de Tirso de Molina. Porque en el fondo no es un barroco de verdad. Es un manierista, en todo caso. Es algo que ya tiende y se acerca al rococó, y querámoslo o no, lo que llamamos música barroca en realidad pertenece al periodo rococó. Lo que pasa es que sonaría un insulto llamarlo rococó. De hecho, rococó nació como un insulto y lo vimos al tratar del pintor que, a quien se atribuye la invención, aunque, bueno, simplemente se decía en los talleres donde él estaba, no necesariamente él tuvo que inventarla. Sí, de acuerdo. Alejo Carpentier es un autor rococó, más que barroco. Pero es un grandísimo autor rococó y se aprende muchísimo de él y merece la pena acercarse a América de su mano. A América y a Venecia, a todo su universo contrarrevolucionario y cosmopolita, aunque él apoyara la Revolución Cubana.